Gracias, Ricardo. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias de verdad por la oportunidad de poder compartir esta mañana. Gracias a Dios. Y vamos a escuchar en esta mañana acerca de un tema que quizás has escuchado muchas veces hablar, acerca del servicio en la iglesia. Porque estamos estudiando en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a mirar este pasaje un momento, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, ¿me acompañan? Ya empezó a correr el tiempo, así que no se demoren. Si se demoran, es culpa de ustedes. Estamos considerando este pasaje en versículo 13 de 1 Timoteo. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Después el 14, el 15 dicen: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo y por la salvación, por el pecado perdonado, Señor. Nuestro pecado fue borrado, tu gracia triunfó, nuestra vida estaba rota, pero ahora fuimos alcanzados, Señor. Y gracias por la seguridad que tenemos en Jesús, en tu Hijo amado, perfecto, santo, que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar. Y Señor, por esa salvación tan grande y por esa gracia manifestada en nuestras vidas, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a servirte, que nos ayudes a ser parte, Señor, de tu propósito, tu plan, dentro de la iglesia, dentro del mundo, y que en esta mañana, Señor, hables a nuestro corazón para la gloria de tu nombre y para la edificación de la iglesia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces leíamos allí cómo realmente hay un aspecto importante en el que Pablo le recomendaba a Timoteo que se ocupara, y es justamente en desarrollar, practicar, usar, en cuidar de usar el don que había recibido Timoteo. Y este es un aspecto muy importante en este contexto de la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, que está hablando acerca de tiempos peligrosos, de tiempos de apostasía, de tiempos donde, sin escrúpulos, personas quieren arruinar la obra de Dios, quieren hacer que muchos se aparten de la fe. Y algo que tenía que hacer Pablo, que Pablo le recomendaba a Timoteo, más bien que hiciera, era ocuparse en cosas claves para que, para contrarrestar toda esta fuerza con la que viene la apostasía, porque la apostasía, ese mover demoníaco de querer afectar la iglesia y de querer que se abandone la fe y la sana doctrina. Bueno, Timoteo, como líder de la iglesia, tenía que ocuparse en aspectos importantes, y por eso en el versículo 13 leíamos que le recomendaba ocuparse en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Y hoy vemos también cómo le decía: ocúpate también en estas cosas, que tu aprovechamiento sea notorio para todos, que sea evidente que Dios está obrando en tu vida, y no descuides el don que recibiste. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros. Estamos hablando entonces de prácticas piadosas que bendicen a la iglesia. Y ¿sabe una cosa? Aquí tengo el control, tengo que prenderlo. Ahí puse algunas herramientas básicas, lo más básico de lo más básico de lo más básico que todos deberíamos tener en casa. ¿Sí? ¿Identifican algunas de esas, o tal vez jamás en tu vida hayas visto algo así? Bueno, son herramientas, ¿no? Ahí tenés un martillo, unas pinzas. ¿Cómo le llaman a este aquí abajo? ¿Serrucho? ¿Sierra o serrucho? Bueno, en el medio hay una llave, ¿cierto? Hay muchas llaves, hay muchas pinzas. Aquí hay un destornillador. Espero que todos tengan en su casa al menos eso. Al menos eso. Ahora, ¿para qué sirve cada una de ellas? No vamos a explicar para qué sirve, pero son herramientas. Son herramientas. Ahora, cada una de ellas cumple una función para la cual fue creada, para la cual fue diseñada. Y esa función la tiene que cumplir, ponele, qué sé yo, tratar de clavar con una pinza. ¿Podrías? Pues si no tenés el martillo, el martillo no está a la mano, por ahí te arreglás, ¿cierto?
Pero la pinza no fue hecha para clavar clavos. El martillo fue hecho para eso. ¿Sabes que muchas veces en la iglesia nosotros todos somos herramientas? Quiero decirte, vos sos una herramienta de Dios. Y sos una herramienta útil que Dios quiere usar. Pero muchas veces la herramienta no está donde tiene que estar. Y entonces, bueno, surgen necesidades en la obra de Dios y el que debería estar ahí supliendo esa necesidad no está. Entonces nos toca, qué sé yo, en lugar de destornillador hay que buscar un cuchillo que más o menos pueda ahí poner un tornillo para poder no frenarnos, sino avanzar y seguir. Qué bueno fuera que cada uno de nosotros pudiera encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo y sentirse realmente útil para Dios. ¿Sabes una cosa? Bueno, aquí yo quería ver, ¿para qué se me desordenó? Quizás esto no avanza. Va. Bueno, solamente quiero decir algo. Cada uno de los que estamos aquí, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si sos un hijo de Dios, tenés habilidades dadas por Dios para servir en la obra de Dios en la iglesia. Tenés un lugar en el cuerpo de Cristo. Hay figuras en la Biblia que Dios va usando para hablar acerca de la iglesia. Y una de ellas es una figura maravillosa que es el cuerpo. El cuerpo que es un solo cuerpo pero está compuesto por muchos miembros. Y cada miembro tiene su propia función. Y la idea es que en el cuerpo de Cristo cada miembro cumpla su función para que el cuerpo pueda ser edificado, para que el cuerpo pueda crecer de una manera sana. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Estás cumpliendo con tu propósito para el cual Dios te creó y te salvó? ¿Sabes que pensar en la salvación simplemente como un boleto para ir al cielo y como una oportunidad de ser parte de una iglesia y hasta ahí, además de ser algo muy, muy egoísta, muy egocéntrico, es también una visión muy limitada de la vida cristiana? O sea, Dios no te salvó simplemente para llevarte al cielo. Si no, o sea, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Vos decís, acepto a Cristo, amén, y ya, te arrebataría de una vez y estarías en el cielo y para siempre feliz y allá, ¿no? Libre de las luchas, libre del pecado, libre de las tentaciones y no tienes que estar lidiando con nada aquí en este mundo sucio. Pero Dios nos ha dejado aquí en la tierra para que cumplamos un propósito maravilloso que tiene que ver con algo que llena el corazón, con algo que le da sentido a la vida, con algo que mueve, un motor que te puede hacer disfrutar de la vida maravillosa que Dios te ofrece. Porque Dios, el Señor, no solamente vino a darte vida eterna, Él vino a darte también, te ofrece con la salvación vida nueva y te ofrece vida abundante. La vida abundante es la oportunidad, escúchame bien, de vivir el cielo aquí en la tierra. Esa es la vida abundante. Y no es una vida sin problemas, no es una vida en la que ya no tienes más luchas, ya no tienes más tentaciones, ya no tienes más debilidades. No, es una vida que a pesar de todas esas luchas, de todas esas tentaciones, de todos esos problemas que todos tenemos, el corazón está lleno. Y tenemos un sentido, tenemos un aliento, un motor que nos impulsa. ¿Te gustaría tener una vida así? Mira, fuiste diseñado para ser útil en las manos de Dios. Y tenés tanto para hacer, hay tanto para hacer. Hay un principio en la Biblia que dice, el Señor lo dijo, y siempre ha sido una realidad: a la verdad, la cosecha, la mies es mucha. El trabajo para hacer en la mies del Señor es mucho, pero ¿qué pasa? Los obreros siempre, lamentablemente, siempre son pocos. ¿Y sabes cuál es la solución para eso? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La solución es orar. Orar para que cada vez hayan más corazones dispuestos para trabajar en los campos del Señor, en la mies del Señor, en la cosecha que Él tiene para este mundo. ¿No te gustaría ser uno? ¿Realmente estás contento con tu vida cristiana, con tu desarrollo en el cuerpo de Cristo? ¿Realmente te sentís útil?
Mira, el sentido de la vida cristiana pasa y tiene mucho que ver con el hecho de sentirte útil en las manos de Dios. Y yo te quiero animar con todo mi corazón a que desarrolles las capacidades que Dios te ha dado. Como Pablo le decía a Timoteo, no descuides esas capacidades. Ponete en las manos de Dios y empezá a funcionar como Dios quiere que funciones. Porque fuiste creado con un propósito. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la definición de un don espiritual. Che, yo le doy esto, chicos, no sé, las pilas, qué sé yo. Definición. Bueno, una definición muy sencilla. Dice, los dones espirituales son capacidades dadas por Dios. ¿Quién nos da los dones espirituales? Estrictamente, o sea, nos da el Señor. Vienen de Dios. El Espíritu Santo de Dios reparte en el cuerpo. A cada uno nos da en particular lo que Él quiere darnos. Pero Dios te ha dado capacidades para servirle. Todo lo que tienes, todo lo que has recibido, lo has recibido por pura gracia. La salvación es por gracia, pero también por gracia respiras, por gracia vives, por gracia te vistes, por gracia comes, por gracia tienes capacidades, por gracia tienes pensamientos, por gracia tienes sueños, por gracia tienes familia, por gracia tienes todo es por gracia. Y la palabra don tiene que ver con esa palabra gracia. Es algo que tienes, que recibiste, que no es para que te sientas orgulloso de tenerlo, para que digas, mira qué bueno que soy yo, qué capacidades que tengo yo, agradezcan que les puedo servir, agradezcan que uso mis dones entre ustedes. No, todo es por gracia. Son capacidades dadas por Dios al momento de la salvación. O sea, esto no estamos hablando de cualquier persona, tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en el Señor. ¿Y para qué te da esas capacidades? Para que te quedes sentado, contento, y vengas aquí, te sientes y recibas. O vengas aquí simplemente a sentarte y a mirar qué tal predica el que predica. Y salir después a decir, no me gustó esa predicación, le faltó esto, le faltó lo otro. O en esa iglesia no pasa esto, no hacen esto, y qué mal esa iglesia. Pero como no hay otra, me toca seguir ahí. No, Dios te dio capacidades para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo y sobre todo para la gloria de Dios. Los dones tienen dos propósitos específicos: la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Te animo a meterle onda a esto de estudiar acerca de los dones espirituales. Hoy no vamos a ver la lista de los dones espirituales, ni siquiera vamos a explicar en detalle cada uno de ellos. No, o sea, para eso necesitamos mucho tiempo, pero sí vamos a ver lo básico. O sea, tenemos capacidades que Dios nos ha dado para servirle y hay que usarlas. Ahora, esto es lo que yo quería decir. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Todos. O sea, no hay alguien que pueda decir, no, a mí Dios sinceramente me salvó solamente para sentarme y recibir. Como la sanguijuela, ¿no? Dame, dicen Proverbios. O sea, lo único que quiere es succionar, pero después nada más. O sea, no quiero hacer nada más, sino simplemente que, no, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y Dios quiere que usemos nuestros dones espirituales. Es así. La voluntad de Dios es que uses tus dones espirituales, tus capacidades que Él te dio. Diferencias para entender lo que es un don espiritual. Primera diferencia, no es un talento natural. Vamos a mirar algunos versículos, por favor, acompáñenme. Hechos 9. Hechos 9, 36 al 39, allí narra una situación que se presentó con una creyente en el Señor, una hermana de la iglesia. Una iglesia que estaba en un lugar que se llamaba Jope. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Bueno, primera cosa que quiero llamar la atención sobre Dorcas. Era una discípula, o sea, era una creyente en el Señor. ¿Sí? Una chica, una mujer, no sabemos de qué edad era. Aquí hay muchas mujeres creyentes. ¿Y qué pasaba con Dorcas? Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
O sea, era una mujer que se movía dentro de la iglesia. Una mujer que era activa, un miembro del cuerpo de Cristo activo, que funcionaba. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba en Lida, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué mujer? Una mujer que tenía un servicio, un ministerio, una influencia, un trabajo, una comunión entre otras mujeres de la iglesia. Y muere esta hermana y están todas llorando allí y se muestran unas a otras y después llega Pedro y le muestran los vestidos y las cosas que ella con sus manos había hecho. Dorcas era una mujer que tenía habilidades que ponía al servicio de la iglesia, y a través de esas habilidades ella seguramente consolaba corazones, alegraba corazones, y todos la querían. Hermanos queridos, un talento, un don espiritual no es un talento, pero te quiero decir algo, o sea, si tenés talentos, úsalos para la gloria de Dios. Porque si tenés algún tipo de habilidad, algún tipo de talento, algún tipo de capacidad, es algo que ¿quién te dio? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Dios te lo dio. En un sentido es un don, porque es un regalo que recibiste, es gracia que recibiste. A veces decimos, bueno, yo tengo que, hasta que no descubra cuál es mi don espiritual, no puedo servir. Bueno, quizás te va a tomar un tiempo descubrir el don espiritual, pero ¿sabes algo que ayuda mucho a descubrir el don espiritual? Es usar tus habilidades. Usar tus habilidades. Por muy pequeño, insignificante, simple que parezca, hace algo para el Señor. Lo que te gusta, las habilidades que tenés. O sea, podemos enlistar una gran cantidad de cosas que uno puede llegar a hacer, pero usa, por lo menos, o sea, si tenés la capacidad, la habilidad para, qué sé yo, para lavar platos, para usar una escoba, la podrás usar para el Señor también, esa habilidad. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Entonces, no es un talento, pero hay que usar los talentos, hay que usar las habilidades. Yo pensé que se me acabó el tiempo y dije, ya. Viene Ricardo, gracias Ricardo. Ajá, el don de servir agua. No es un área de ministerio. Vamos a 1 Corintios 12, por favor. Y ya se me está yendo la mitad del tiempo y no he llegado ni siquiera a la 10ª parte. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Ya me entraron los nervios para el tiempo, loco. 12, 4 al 6. Listo, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Solamente quiero, esto no es nada complicado, pero es muy importante, solamente lo voy a mencionar sin entrar en detalle. Este pasaje hace diferencia entre dones, ministerio y operaciones, ¿sí? Lo que quiero decir es que el don espiritual no es un área de ministerio, o sea, nadie tiene el don de servir en Scrum, ¿me entendés? O el don de servir en la banda musical. Esos son áreas de ministerio, y más adelante vamos a ver todas las áreas de ministerio que tenemos en la iglesia, las oportunidades que hay. Pero algo espectacular para poder usar tu don es tu área de ministerio. El ministerio es el ejercicio del don como tal, en algún área. ¿Cuál es tu área de ministerio aquí en la iglesia? ¿En qué área servís? Lamentablemente, como en la mayoría de las iglesias, el porcentaje de personas comprometidas en el servicio en un área es muy poquito. Y esa es la voluntad de Dios.
O sea, la voluntad de Dios es que el 15%, el 20%, el 5% de los creyentes le sirvan en la iglesia. ¿Esa es la voluntad de Dios, sí o no? No. Todos. Todos. No es un talento natural, pero hay que usar los talentos. No es un área de ministerio, pero hay que tener un área de ministerio. Y tampoco es una señal de espiritualidad. Porque a veces pensamos que hay dones que son mucho mejores y mucho más espirituales, para gente más espiritual. ¿Sí? Para gente que tiene más, no sé, más tiempo de creyente y un nivel espiritual así mucho más especial. No creo que sea el concepto que Dios quiera transmitir en la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de los dones espirituales. Fíjate, 1 Corintios, ahí donde estamos, capítulo 12, versículos 27 al 31, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta enseñanza del cuerpo de Cristo y de los miembros del cuerpo es una enseñanza espectacular, maravillosa, porque está diciendo, o sea, que mi cuerpo tiene miembros, pero cada uno es importante. Cada uno es tan importante que yo no podría decir, bueno, realmente no pasa nada si me sacan el dedo meñique. Total, pues el dedo más chiquito, más flaquito, no pasa nada. No, sí. O bueno, total, o sea, que me arranquen un pulmón, bueno, tengo dos. O sea, no podemos hablar de que hay un miembro que no tiene importancia. Todos tienen importancia. Todos tienen importancia. Por eso él va a decir, versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, en el concepto de miembro, de cuerpo, de funcionamiento, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros. Hay una lista, una parte de la lista de lo que son los dones espirituales, donde estoy. Lo tercero, maestros, versículo 28 estamos, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. ¿Sabe qué? A veces esa es una forma de pensar muy humana, muy carnal, muy de nuestra naturaleza. A veces pensamos que los dones más espectaculares, esos son los que valdría la pena tener. Esos que agarran el micrófono, pasan al frente y hablan a todos, ¿no? O esos que tienen liderazgo, o esos que se hacen notar. Y en la iglesia de Corinto, había ese problema. O sea, que había como disputas entre ellos, habían celos, había mucha carnalidad por ese tipo de cosas. Y él dice, ¿saben una cosa? Dejen de pensar que hay dones más espectaculares que otros. Y más bien, vamos a la esencia del servicio en la obra de Dios. ¿Viste que dice al final del versículo 31? Yo os muestro un camino más excelente. ¿Y de qué habla enseguida? En el siguiente capítulo. ¿De qué habla? Del amor. ¿Sabe por qué servimos al Señor? Podemos servirlo para ser vistos, para que nos reconozcan, para que todos nos quieran. Pero la motivación correcta es servirle por amor, por gratitud. Allí en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos, la motivación para usar los dones tiene que ser el amor, la gratitud al Señor. ¿Qué tan agradecido estás al Señor hoy por la salvación que te ha dado? ¿Qué tan agradecido estás hoy por el sacrificio de Cristo en la cruz a tu favor? ¿Qué tan agradecido estás hoy al Señor por el perdón de tus pecados, por la vida eterna? ¿Qué tan agradecido estás cada día? Muchas veces la falta de gratitud al Señor y de amor al Señor es lo que hace que nos enfriemos en nuestro servicio a Dios y que la vida cristiana se nos convierta en algo árido. Hermanos queridos, la motivación más grande para servir a Dios tiene que ser nuestra pasión por la persona de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Si eso no es tu experiencia,
favor revisa qué es lo que está pasando. Pero algo está pasando. Y Dios no quiere que vivas la vida cristiana de esa manera. El Señor te está hoy, una vez más, hablando el corazón y tocando la puerta diciendo: amame, yo te amé primero, búscame con todo tu corazón. Tengo tantas bendiciones para vos, sos tan útil en mi obra. Bueno, hemos visto esas diferencias. El descubrimiento, ¿cómo se descubre el don espiritual? ¿Cómo se descubre el don espiritual? Lo primero, una vez escuché un estudio de los dones espirituales y cuando llegamos a esta parte de cómo se descubren, yo dije, bueno, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Estudiar la Biblia y conocer acerca de los dones espirituales. Y el hermano que estaba enseñando dijo, lo primero que hay que hacer es orar. Es verdad, lo primero que hay que hacer es orar. Lo primero que tenés que hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo me quieres usar en tu obra? Fíjate, Hechos 9:6. ¿De qué habla Hechos 9? ¿Alguien sabe, recuerda de qué habla Hechos capítulo 9, el comienzo del capítulo? De la conversión de Pablo, ¿no? Que era Saulo. La conversión de Saulo, que después llega a ser el apóstol Pablo. Y en el versículo 6 dice, él temblando y temeroso, dijo, ¿qué le pasó a Saulo? Ya sabemos, estaba persiguiendo a los cristianos, había pedido cartas, permisos para ir a Damasco y encarcelar a todo cristiano que se encontrara allá. Era un perseguidor así, acérrimo y con mucho fervor en el corazón en contra de los cristianos. Y se encuentra con Jesús en el camino. Una luz resplandeciente que lo tira al suelo y lo humilla. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es casi la primera pregunta que hace Pablo cuando se convierte. La primera pregunta. En realidad fueron dos preguntas. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Y de pronto son las preguntas que todo el tiempo tendríamos que estar haciéndonos nosotros. ¿Quién eres? ¿No? En términos de conocer más a Dios. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Le preguntaste al Señor qué quieres que yo haga? Pedile al Señor que te muestre de qué manera Él te quiere usar en su obra. En segundo lugar, para descubrir el don espiritual, para descubrir de qué manera Dios te quiere usar, debes servir, activarte, involúcrate. Fíjate 1 Pedro 4:10, vamos a ver, 1 Pedro 4:10. 1 Pedro, me quedan 11 minutos, vamos. Ay. Y encima se pierde. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es muy sencillo lo que dice Pedro allí. Cada uno sirva, ministre a los demás según qué, el don que ha recibido. Mira, el don es una capacidad dada por Dios para edificación de la iglesia, para la gloria de Dios, y como tal es una capacidad que en la medida que te actives en el servicio en la iglesia, el don va a empezar a mostrarse, a hacerse ver. ¿Sí? Y van a haber cosas que vas a querer hacer, que te va a llamar la atención hacer, y en las que vas a querer involucrarte, porque el don es así. Orar, servir a otros y también escuchar lo que otros dicen acerca de vos. Porque otros te van a observar y van a decir, mira qué bien que haces esto, qué bueno lo que me compartiste, qué bien, qué sé yo, qué bendición. Cuando nos sentamos a hablar, me siento bendecido. El aprovechamiento es notorio, tu aprovechamiento es notorio cuando usas tu don. Cuando estás usando tu don, otros son bendecidos.
¿no? Por eso dice 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, ¿cómo descubrimos? Mira, orá. Te animo a orar. Si no tienes claridad acerca de cuál es tu función en el cuerpo de Cristo, pregúntale a Dios. En segundo lugar, actívate. Y en tercer lugar, escucha a otros que te pueden ir diciendo. ¿Será que estoy usando el que es? ¿Para dónde apunto? ¿Para allá? Con razón. Ok, ahora, hemos visto una definición, unas diferencias, un descubrimiento, ahora el desarrollo de los dones. Oportunidades para servir. ¿Sabes? La manera como vas a desarrollar tu don es buscando oportunidades para servir. ¿Y quieres saber qué oportunidades hay para servir? ¿Viste que no? Mira, ¿cómo queremos cumplir la gran comisión en la Iglesia Cristiana Evangélica La Paz? La gran comisión consiste en evangelizar y discipular, según Mateo 28, 19 al 20. Y hemos hecho este diagrama que nos muestra a un equipo pastoral. ¿Ustedes sabían que la Iglesia Cristiana Evangélica La Paz tiene un pastor que se llama Jesucristo? Y después tiene un cuerpo, un equipo pastoral que somos ancianos de la iglesia. Nos llaman ancianos de la iglesia, un título que da la Biblia a los pastores de la iglesia. Y el equipo pastoral está encargado del cuidado espiritual de la iglesia en general, todo lo que involucra el cuidado espiritual. Nosotros tenemos aquí en la iglesia un grupo de apoyo, que son hombres que estamos proyectando en el liderazgo. Y tenemos que orar por un equipo de diáconos que estén más pendientes de la parte material que de la espiritual. O sea, que los ancianos tengamos la libertad de dedicarnos más al cuidado espiritual sin tener que estar tan pendientes de que esto que se ve feo aquí se arregle. Porque si no estamos tan pendientes de eso, descuidamos la parte espiritual. Esos son principios de la Biblia. Pero hay algo que está en el centro. ¿Qué es lo que está en el centro? ¿Alcanzan a mirar? Los grupos pequeños. Es nuestra estrategia para cumplir la tarea de la gran comisión, de evangelizar y discipular. A través de los grupos pequeños queremos cumplir 3 metas: el pastoreo, tomo un poquito de agua, la comunión y el servicio. Ahí aparece el servicio. Hermanos, pastorear a una iglesia donde hoy no hay 200 personas, pero fácilmente un domingo que no estemos en temporada de vacaciones, fácilmente aquí pueden haber más de 200 personas, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo hacemos en este momento 3 pastores para pastorear 200? Matemáticamente es posible. Es imposible. Entonces lo que queremos es, a través de los grupos pequeños, suplir esa necesidad. Que en tu grupo pequeño te sientas pastoreado, cuidado, atendido. Que puedas tener un espacio de comunión cristiana. Y que puedas tener oportunidades de servicio en la obra de Dios. El mejor espacio para descubrir y desarrollar tu don espiritual es un grupo pequeño. La Biblia nos enseña eso. Los grupos pequeños son, además de ser funcionales, de ser efectivos, son bíblicos. En un grupo pequeño, o sea, nosotros a través del grupo pequeño no queremos tener 10 iglesias pequeñas. No, la iglesia es la iglesia de la paz. Y queremos grupos pequeños de la iglesia de la paz. Vos podés seguir este año, lo que falta este año y el resto de los años hasta que el Señor venga sin pertenecer a un grupo pequeño. Puedes servir. Y siendo parte de la iglesia de la paz, sí podés. Pero te vas a perder de mucho. Y no tengo que hacer mucha promoción de los grupos pequeños porque los grupos pequeños se hacen promoción solos. O sea, los que participan de los grupos pequeños se dan cuenta de lo que es la bendición y cómo esto es una realidad. Es una realidad. Es muy difícil tener una comunión y desarrollar vínculos importantes, significativos en la iglesia en una reunión de domingo con tantas personas. Es muy complicado.
por más que quieras. Pero un grupo pequeño es distinto. Y también un grupo pequeño puede desarrollar proyectos de servicio para la iglesia. Hay grupos pequeños donde ya están pensando en cómo podemos evangelizar, cómo podemos hacer algo dentro de la iglesia. Los grupos pequeños abarcan todo. Tenemos también ministerios específicos y áreas de servicio. La palabra ministerio es lo mismo que servicio, es igual, el mismo significado, ¿sí? Pero ¿por qué dividimos un poco eso? Solamente porque en los ministerios específicos estamos atendiendo a grupos de personas. En las áreas de servicio no atendemos a grupos de personas específicos, ¿sí? Por ejemplo, en las finanzas no se atiende a un grupo de personas, ¿sí? En los ujieres, en el departamento de misiones, pero sí en los matrimonios, hombres, mujeres, Scrum, Club Bíblico, Pre, Horita Feliz, Escuela Dominical, Tiempo Impacto, uno más, y quizás estamos pensando pasar los deportes para allá. Pero estas son áreas de servicio. ¿Cuáles son? Finanzas, secretaría, ujieres, misiones, multimedia, música, intendencia, ayuda mutua, servicio social como lo que hacemos en el comedor, deportes. La pregunta era, ¿dónde hay oportunidades en la iglesia para servir y para descubrir mi don y para usarlo y para ser útil y para cumplir mi función, para ser la herramienta útil en las manos de Dios, para cumplir mi función como miembro del cuerpo? La respuesta es, no sé si te genera alguna idea esto, pero eso es lo que anhelamos. O sea, hay donde servir, hay donde servir. Y aquí tengo algo anotadito, mira. Estás teniendo comunión con otras personas de la iglesia. Estás siendo de bendición para otros. Estás conociendo gente, estás desarrollando vínculos aquí. ¿O sos una isla? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Qué más oportunidades de servicio tenemos aquí en la iglesia? Hoy va a terminar el culto y vamos a juntar todas las sillas para allá, ¿cierto? Bueno, allá hay unos sugieres que a la entrada están haciendo su trabajo. Aquí hay un grupo, una banda, después va a juntar todo esto. ¿Sí? El salón está limpio todas las semanas. Está limpio. ¿Sabe cómo hacemos para que esté limpio? Pagamos para que esté limpio. ¿Sabe qué intentamos hacer una vez? Hacer una lista de familias y que cada semana nos turnáramos para limpiar la iglesia. No funcionó. No funciona. Hay que pagar para que alguien limpie. Está bien, no está mal eso. Pero la limpieza es mucho más que eso. O sea, por ejemplo, los vidrios de aquí al lado. El año pasado en la primavera dimos el aviso de que vinieran a 200 y pico personas. Le dijimos, vamos a limpiar el vidrio el próximo sábado, 10 de la mañana, nos vemos acá. 200 y pico invitados. ¿Cuántos vinieron? Vinieron 4. Lo limpiamos. Quedaron limpios. Este año otra vez en la primavera vamos a limpiarlo otra vez. El punto es este, queridos hermanos. Hay necesidad en la obra de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. Vos tenés el privilegio de servir a Cristo, tu Salvador. Todos tenemos ocupaciones. A todos nos hace falta tiempo. Este no es un mensaje para los desocupados de la iglesia. Claro, como la gente que tiene mucho tiempo, bueno, yo sí, pues que vayan a limpiar los vidrios, total. ¿Me entendés? O sea, yo todos los días madrugando y un sábado que me hagan venir temprano. Esa es una forma de pensar, quizás que tenga toda la lógica del mundo y tenga mucho sentido y tenga razón. Pero lo que nunca puedes pensar es que los que sí se involucran, ponele, en limpiar unos vidrios es porque
es la gente que no tiene nada que hacer. Yo trabajo toda la semana. Y los que vinieron a limpiar no trabajan entonces. También trabajan. También tienen sus ocupaciones. También están cansados. También quieren quedarse durmiendo. También. Entonces, no pienses que porque estás hasta aquí de trabajo o porque ya tienes muy establecido tu estructura de ministerio, quizás, qué sé yo, entonces no tienes nada que hacer, o sea, y lo tuyo no es limpiar vidrios, ponele. Y estoy hablando de los vidrios solamente como un ejemplo. Pero esa heladera es una lucha para que esté limpia. Alguien tiene que estarla limpiando allá. Vamos a tener una cocina atrás. La cocina es una necesidad grande que llevamos desde que entramos aquí en septiembre, en agosto, septiembre de 2021. 2 años, ¿no? 2 años sin cocina. ¿Sabe lo que el lío que es aquí calentar unas pizzas? El problema aquí para servir un refrigerio, porque no tenemos cocina. Pero me entró un miedito de tener cocina. ¿Por qué? Porque me acuerdo en Italia cuando teníamos cocina y cómo quedaba esa cocina. ¿Sabe qué pasa? O sea que es fácil tener una postura como creyente, venir aquí, sentarte y recibir. Y como te decía hace un rato, ¿no? Y encima criticar. Eso es fácil. Y de hecho ya estamos acostumbrados, ya sabemos, o sea que la mayoría de miembros de las iglesias hacen eso. Que la mies es mucha y los obreros son pocos, eso ya lo sabemos. Que después de este estudio, las aves del cielo pueden llegar a arrebatar la palabra que fue sembrada, eso puede pasar y va a pasar. Pero quiero decirte, o sea, animarte a que de verdad disfrutes la salvación que Dios te dio sirviendo a Cristo. Que tu vida puede tener un sentido mucho más trascendente, mucho más satisfactorio para tu alma, para tu vida, si te activas en el servicio de la obra de Dios, para su gloria, para edificación del cuerpo de Cristo, que hay tanto para hacer. Hay un comedor donde hay gente en este momento allí trabajando, pero hay todavía mucho más para hacer, mucho más para hacer. Y no pongas excusas, porque las excusas, todos vamos a tener alguna excusa para no servir y para no involucrarnos y para no estar en este momento de tu vida cristiana activo como Dios quiere que estés. Todos tenemos, todos, yo, todos. Pero aquí es una cuestión de rendirle cuentas a Dios al respecto. Hay muebles rotos. Viste que hay unas mesas que están que se caen, donde las llegas a tirar así fuerte se van a caer. Hay cosas sin hacer, hay un montón de cosas sin hacer. Ojalá se prenda la lamparita en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Y te des cuenta que sí puede ser útil en la mano de Dios. Muy útil. Y servir al Señor. Terminamos leyendo un pasaje. ¿Dónde estás, corazón? Mateo 25, 14 al 30. Y con eso terminamos. 3 minutos me pasé ya. Mateo 25, 14 al 30. Póngase de pie, por favor, vamos a leer. Mateo 25, 14 al 30. Yo leo los versículos, arranco con el 14, ustedes leen el 15 y nos alternamos hasta el 30. ¿Está bien? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero que volvamos a leer el versículo 29 todos juntos. Vamos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será. Queridos, yo no quiero que el Señor me quite lo poco que me ha dado en términos de oportunidades de servirle y de producir y de ser útil en su obra. Pero el riesgo que corremos cuando nosotros no queremos usar bien lo que Dios nos dio es justamente eso, que lo poco que tenemos un día ya no haya oportunidad más de usarlos. El tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido, el Señor ya viene. Entonces no sé qué sentido, qué sentido le quieres dar a tu vida cristiana. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado salvación, perdón en Cristo. Bendito seas, Dios, por siempre. Pero ayúdanos, Señor, a que bendigamos tu nombre a través de nuestro servicio de amor y de gratitud. Ayúdanos a exaltar el nombre de Cristo a través de vidas que invierten aquellas capacidades, aquellos dones, aquellos talentos, aquellas habilidades que tú nos has dado por pura gracia en tu obra. Señor, perdónanos porque no hemos sido diligentes y ayúdanos a no ser siervos negligentes, malos, sino buenos y fieles. Ayúdanos, Señor. Ponemos nuestros corazones, nuestra iglesia delante de ti y oramos, Señor, para que sea una iglesia fructífera, hermosa, que lleva gloria al nombre de Cristo a través del servicio de amor y de gratitud para ti. Aquí estamos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, tomen asiento.